principios fundamentales y también entenderlos, ¿de acuerdo? Si nosotros entendemos los principios fundamentales de conteo, créanme que tenemos casi la mitad del... Y como segundo punto, conocer las técnicas de conteo y sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en conjunto, los principios fundamentales y las técnicas de conteo nos van a permitir a nosotros poder resolver los problemas de análisis combinatorio que nos presente, ¿de acuerdo? El análisis combinatorio generalmente está referido a situaciones en donde, digamos, hay varias formas de obtener un resultado, ¿no? Por ejemplo, lanzar un dado, ¿no? ¿De cuántas maneras obtendré un resultado en el dado? Bueno, el dado tiene 6 caras, es evidente que nosotros tendremos 6 posibles resultados, ¿no? Ahora, para poder nosotros trabajar con el análisis combinatorio, vamos a hacer uso de algo que se conoce con el nombre de factorial, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, factorial de 5, dice. Muy bien, vamos a aclarar brevemente esto del factorial, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, factorial de 5, esto se escribe como el producto de todos los números naturales hasta llegar al número que nos han indicado. Como nos dijeron, factorial de 5 será el producto pues desde 1 hasta 5, ¿no? 1 por 2 es 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120, ¿no? Ahora bien, nosotros en nuestras calculadoras científicas tenemos pues justamente esa información. Ahí vemos que está n con el signo de admiración, que significa factorial de n. ¿Cómo lo activamos? Bueno, muy sencillo. Como está en color amarillo, nosotros tendremos que presionar la tecla Shift y el 4. Previamente debemos haber ingresado 5, ¿no? Entonces ingresamos el 5, Shift para cambiar porque está de color amarillo, presionamos el 4 y nos dará 120, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera nosotros podemos utilizar la calculadora para hacer estos cálculos, siempre y cuando sea una científica, ¿no? Entonces el factorial de n podemos expresarlo de esa manera, ¿no? Como el producto desde 1 hasta n, de todos los números naturales. El factorial de 5, ya lo habíamos visto, 120. El factorial de 6, desde el 1 hasta el 6, nos dará entonces 5 factorial por 6, ¿no? Haciendo un acomodo, y podríamos decir que eso es 720. Algunas aclaraciones pertinentes. Bueno, el factorial de 1, que se considera 1, el factorial de 0, que vamos a considerarlo como 1 también, ¿de acuerdo? En estos dos casos, digamos que es un acuerdo, ¿bien? Así que debemos de tener presente esa información. Bien, habiendo dicho ello, y creo que habiendo entendido qué cosa es el factorial de un número, que es algo que probablemente ustedes en el colegio lo hayan visto, pasemos a ver lo que son los principios fundamentales de conteo, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, me la hacen llegar a través del chat para poder absolver la duda, absolver la consulta y poder, digamos, continuar con el conocimiento adecuado en el tema. ¿Bien? Ya. Cuando nosotros hablemos de principios fundamentales, siempre vamos a encontrarnos con dos principios. Uno, el llamado principio de la adición, y el otro es llamado el principio de la multiplicación. ¿De acuerdo? El principio de la adición, como su nombre lo dice, consistirá en sumar cantidades, y en el principio de la multiplicación, en multiplicar cantidades, ¿no? ¿De dónde van a salir esas cantidades? Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Cómo hacer el análisis para obtener las cantidades que vaya a sumar o que vaya a multiplicar. El primer principio
que es el principio de la adición, se utilizará siempre que yo tenga dos o más sucesos, dos o más ocurrencias que digamos que van a tener la característica de ser excluyentes. ¿Qué significa excluyentes? Significa que yo tengo, digamos, la oportunidad de realizar una acción, esa acción le vamos a llamar suceso, pero la podemos realizar de formas diferentes, ¿ya? Sé que aquí la palabra formas te va a confundir un poco, pero a ver, imaginemos una situación sencilla, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, por poner un ejemplo, comprarme una laptop, ¿de acuerdo? Entonces yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Voy al CompuPlaza, ¿de acuerdo? Voy al CompuPlaza. Bueno, podría ser, ¿no? Esa es una forma de hacer las cosas. Evidentemente, cuando vaya a CompuPlaza, habrán varias tiendas que me permitan a Bueno, mí, digamos, hacer la compra de la laptop. Pero así como voy a CompuPlaza, podría recurrir a una tienda, digamos, por departamentos. No sé, yo de repente podría comprar la laptop en Plaza Vea, podría comprar la laptop, no lo sé, en Oesle, ¿no? En alguna de estas tiendas. Entonces, si opto por la segunda forma, ¿no? En una tienda por departamentos, entonces también tendré varias tiendas por departamentos para elegir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de que son mutuamente excluyentes, me refiero a las formas generales. A podría ser comprar la laptop en CompuPlaza, ¿no? Y B podría ser comprarla en una tienda por departamentos. O de repente podrías decirme, profe, cómprela en Wilson, la laptop, o cómprela en una tienda por departamentos. Y luego veremos que hay diferentes formas de comprar la laptop en cada una de estas opciones que me dan. ¿De acuerdo? Entonces a eso le vamos a llamar excluyente, porque si me concentro en una de estas formas, por ejemplo, me concentro en comprar la laptop en Wilson, de nada me interesa ya saber, ¿no?, lo que ocurre en las tiendas por departamentos. O caso contrario, si se me ocurre comprarle una tienda por departamentos, para nada me interesa lo que sucede en Wilson. Bien, una forma de reconocer que vamos a usar el principio de adición es cuando nosotros tratamos de, digamos, explicar de manera coloquial este hecho utilizando el conectivo o, ¿no? Algo así como compras la laptop en Wilson o compras la laptop en una tienda por departamentos. Entonces, en esas situaciones nosotros usaremos el principio de adición. Para ello, tenemos por aquí, ¿no?, unos ejemplos. Un primer ejemplo dice, Carmencita desea viajar de Lima a Cusco y tiene a su disposición 3 empresas aéreas y 4 empresas terrestres. ¿De cuántas maneras diferentes puede elegir la empresa donde viajará? Veamos si realmente son eventos excluyentes. Muy bien, si deseamos viajar por una línea aérea, deseamos viajar en avión, ya no nos interesa lo que ocurra con las empresas que brindan el transporte terrestre. Por el contrario, si desea Carmencita viajar, ¿no?, a través de una empresa que brinde el servicio de transporte terrestre, ya no nos interesa para nada las empresas que prestan el transporte aéreo, ¿no es cierto? Entonces, son mutuamente excluyentes. Muy bien, veamos. Tenemos aquí nuestro punto de origen, en este caso, Lima, y queremos viajar hacia el Cusco, ¿no? Entonces, tenemos 3 líneas aéreas o 4 líneas terrestres, ¿no es cierto? 4 formas de viajar en un bus. El total de formas que tiene Carmencita para ir desde Lima hacia el Cusco, ¿cómo estaría dado?
profe, estaría dado por la suma de estas dos cantidades, ¿no es cierto? Porque observamos, profe, de que hay 7 formas totales de viajar, ¿no? 4 buses y 3 aviones. ¿Listo? Estos eventos de viajar en avión o viajar en bus son mutuamente excluyentes. No puedo realizar, como dice por aquí, el viaje por ambas vías. Me resulta imposible. Por el contrario, el principio de la multiplicación lo vamos a utilizar cuando yo tenga que cumplir de manera secuencial, es decir, una detrás de otra o de manera, digamos, eh, al mismo tiempo, a la vez, ¿no? Todos los eventos. Aquí tenemos, ¿no? Que el suceso A y el suceso B ahora ocurren de manera simultánea, al mismo tiempo o consecutiva, una secuencia, ¿no? Uno después de otro. Y en esos casos vamos a multiplicar los resultados. Un ejemplo. Dice, un restaurante para el almuerzo ha puesto a disposición 4 entradas y 6 platos de fondo. ¿De cuántas maneras Yandy puede elegir para almorzar una entrada y un plato de fondo? Disculpen ustedes. Se entiende que al momento de hacer la orden de pedir el almuerzo, ¿no? Yandy debe de elegir la entrada y debe de elegir también el plato de fondo. Entonces, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Muy bien, al momento de hacer la elección, nos damos cuenta de esto. Hay que elegir una entrada y un plato de fondo. Este conectivo y también nos puede dar una pista de que vamos a utilizar el principio de la multiplicación. Muy bien, imaginemos que las entradas son ensalada, causa, pequeños y pastel de papas. ¿De acuerdo? Ahora, nuestros platos de fondo podrían ser lomo saltado, seco de pollo, arroz con pollo, tallarines verdes, ají de gallina o en todo caso arroz con pato. Muy bien, me doy cuenta que al momento de determinar la cantidad de formas debo de multiplicar. ¿Por qué, profe? Porque la ensalada puede ir con cualquiera de estos 6 platos. Entonces tendría para la ensalada 6 formas. Para la causa, con cualquiera de estos 6 platos también tendría 6 formas más. En el caso de los pequeños, 6 formas más. Y en el caso del pastel de papas, 6 formas más. ¿Cuántas veces tengo 6? 4 veces, ¿no? Para abreviar eso, simplemente multiplicamos 4 por 6. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros tenemos eventos que no pueden realizarse de manera simultánea, que no pueden realizarse al mismo tiempo, o que en todo caso están utilizando el conectivo o, vamos a sumar. Si nosotros, por el contrario, vemos que deben de realizarse al mismo tiempo o de manera secuencial, o que en todo caso aparece el conectivo y estaremos multiplicando, ¿de acuerdo? Estaremos multiplicando. Si he entendido estos dos principios, créeme que ahora todo se reduce a determinar de cuántas formas puedo elegir cada cosa. ¿Bien? Muy bien. Para esto, para saber de cuántas formas puedo elegir, aparecen las llamadas técnicas de conteo. En estas técnicas de conteo vamos a ver permutación lineal, permutación circular, permutación lineal con elementos repetidos y combinación. Y cada una de ellas tendrá pues una utilidad, tendrá un uso. Para que lo tengas en claro, las permutaciones, sea lineal, circular o con elementos repetidos, las vamos a utilizar siempre y cuando el orden sea importante.
La combinación, por otro lado, la utilizaremos cuando el orden no sea importante. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Profe, ¿cuándo voy a usar la permutación lineal? Cuando yo tenga que hacer ordenamientos, por eso se llaman ordenamientos, porque me interesa el orden, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta de que voy a tener elementos que son diferentes entre sí y que si bien es cierto, puedo imaginar que se va a realizar en una línea, podría generalizar y decir siempre y cuando estos ordenamientos se realicen formando una figura abierta. ¿A qué me refiero con esto? Ya. Me refiero que de repente podríamos pensar en esta situación. Hay un grupo de amigos que quieren tomarse una foto grupal, ¿de acuerdo? Entonces, para esta foto grupal, yo tendría la posibilidad de formar de repente una pequeña porción de arco, ¿no? Una pequeña porción de arco, ¿no? Se ubican de esta manera las personas para salir en la foto. Si bien es cierto, no están ubicados precisamente formando una línea, pero en esas situaciones usaremos la llamada permutación lineal. ¿De acuerdo? Otra situación en donde no hay una línea en sí, pero que se usa permutación lineal. Cuando, por ejemplo, tenemos un concurso o tenemos una competencia y vamos a premiar a los primeros puestos. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, en esta competencia, imaginemos que sea una maratón, no se va a ver esto de la fila, esto de la línea, pero sí podemos entender de que el que llegó primero ocupará pues el primer puesto y se le entregará medalla de oro. El que llegó segundo recibirá la medalla de plata, el que llegó tercero recibirá la de bronce. Entonces hay una secuencia, hay un orden, ¿no? Y los ordenaría, ¿no? Para poder identificarlos en forma de una línea, de una figura abierta. Muy bien. Como ves, en una permutación interesa el orden en el que se colocan los elementos. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar una cantidad n de elementos tomándolos de R en R? Por ejemplo, tengo 10 elementos, pero solamente me interesan 3. Entonces, de n elementos, habrá que ordenarlos de 3 en 3. Eso, muchachos, lo voy a representar de esta manera. Esto significa la permutación de un total de n elementos tomados u ordenados de R en R. Matemáticamente, ¿cómo se les calculará? Como el factorial de n sobre n menos r factorial. Así lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Es evidente de que para que esto ocurra, ¿no es cierto? Debo de tomarlos como mínimo de 1 en 1 y como máximo de n en n. Si yo digo que tomo de n en n, estoy tomando todos los elementos, ¿de acuerdo? Así que la permutación lineal me sirve para ordenar una cantidad de todos los elementos que tengo o en todo caso ordenar a todos los elementos en cuestión. ¿No? Tenemos aquí permutación de 5 en 3 por poner un ejemplo, que sería factorial de 5 sobre 5 menos 3 factorial. Haciendo nuestros cálculos, esto sería factorial de 5 sobre factorial de 2. Factorial de 5 ya es una cantidad que hemos visto, ¿no es cierto? Sería 120. Y factorial de 2 sería simplemente 2, ¿no? Entonces podríamos decir que el resultado sería 60. Muy bien, Alexandra, muy bien, Alexander. Muy bien, muchachos. ¿Qué pasaría si me dicen permutación de 8 en 2? ¿No? De 8 elementos los voy ordenando de 2 en 2. Sería 8 factorial sobre 8 menos 2 factorial. Esto podríamos escribirlo como el factorial de 8 sobre el factorial de 6, ¿no? Y al hacer nuestros cálculos aparece, mira, en lugar de escribir el factorial de 8 como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8,
lo hemos abreviado de esta manera, de tal manera que los factoriales se cancelen y me quedaría 56, ¿no? Simplemente 8. Muy bien. Dicho de otra forma, para hacer los cálculos de manera más rápida. 3. Tengo un 3 aquí, ¿no es cierto? Los estoy ordenando de 3 en 3. Entonces, tomo los tres últimos números de este factorial de 5, que serían 3 por 4 por 5. 3 por 4, 12 por 5, 60. Aquí los estoy ordenando de 2 en 2. Entonces, tomo los dos últimos números del factorial de 8, que sería 7 por 8, que me da 56, ¿no? Muy bien, ¿no? Piero, Mariela y Alessandra llegan a la misma conclusión, ¿no? Entonces, podríamos decir de manera más general o de forma práctica, si me piden permutación de 5 en 3, me quedo con los tres últimos elementos del factorial de 5, que sería 5 por 4 por 3, 60. Si me piden la permutación de 8 en 2, me quedo con los dos últimos elementos del factorial de 8. Pidiesen la permutación de los elementos de el factorial de n, que sería n por n menos 1 por n menos 2. Es una forma práctica de poder calcular estos valores. Veamos un problemita, veamos un ejemplo. Dice, con las cifras 3, 5, 7 y 9, ¿cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar? Entonces, para formar un número de dos cifras y que sean estas diferentes, yo podría elegir de repente al 1 y al 3 para formar el 13. Pero si tomo al 3 y al 1, formaría el 31. Mismos elementos los he ordenado de forma diferente y me dan resultados diferentes. ¿Qué significa? Profe, el orden importa. Aquí, el orden importa. Muy bien, ¿cómo lo podríamos resolver? Profe, sería la permutación de estos 5 elementos, pero eligiendo de ellos solamente 2. Y la forma práctica me dice, toma los dos últimos elementos del factorial de 5. En todo caso, sería 5 por 4, que me da 20, ¿no? También lo podemos resolver de esa manera. Entonces, habían 20 números que se pueden formar con dos cifras diferentes, tomando en consideración estos valores que nos plantea. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué pasa, profe, si yo tomo todos los elementos? Todos los elementos. Permutación de n en n. Estoy tomando todos los elementos. Si voy a hacer eso, podría... A ver, te explico. Si nosotros estamos tomando todos los elementos, entonces la permutación de n en n se escribiría como factorial de n sobre n menos n factorial. O dicho de otra manera, factorial de n sobre 0 factorial. Pero, profe, el 0 factorial tiene un valor conocido, es 1. Cualquier número sobre 1 es exactamente el mismo número, ¿no? Entonces, la permutación de n en n se puede representar o se puede escribir como n factorial. Esto en muchas ocasiones nos lo vamos a encontrar. Y cuando veas que para hacer un conteo con ordenamientos ya han usado n factorial, lo que te están diciendo es que están tomando todos los elementos. ¿Bien? Ahora, esto de la permutación, si tú tienes una calculadora científica, también podrías calcularlo de manera bastante rápida. Como profe, mira sobre la tecla 6. Permutación de n en r.
de n en r. Entonces, ¿qué tengo que poner? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner la permutación de 5 en 2, lo que tendríamos que hacer, si es que vamos a usar nuestra calculadora, sería escribir un 5, luego tendríamos que utilizar la tecla Shift para hacer el cambio, ¿no? Presionar la tecla 6 y luego escribir el 2. Aplicar la tecla igual. En nuestra pantalla, ¿cómo quedaría expresado esto? Es al presionar Shift 6, aparece una P, escribimos 2 y sería la permutación de 5. El resultado que obtendremos será pues 20. ¿De acuerdo? Será igual a 20. Eso puedes hacerlo en una calculadora científica, siempre y cuando tu calculadora posea pues NPR. ¿De acuerdo? Muy bien. Habiendo hecho ese comentario, muchachos, regresemos a lo que estamos viendo. A ver. Todas. Ya. Estábamos aquí, ¿no? Técnicas de conteo. Bien. Un ejemplo, ¿no? Sería este, de lo que estábamos hablando hace un momento. Permutación de 3. Estoy tomando todos los elementos, así que eso sería el factorial de 3, que me daría 6. Permutación de 4 elementos, 4 factorial, o que me daría 24. Generalmente, este tipo de representación aparecen en algunos libros, ¿de acuerdo? En algunos libros. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bien. En algunos libros también a eso de la permutación le llaman variación, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo. Sin embargo, hay que hacer la precisión de que cuando hablan de variación es porque están tomando todos los elementos, ¿de acuerdo? Todos sus elementos. La otra situación que se me presenta es esto, una permutación lineal con elementos repetidos. Pero antes de ver esto de permutación lineal con elementos repetidos, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos con permutación lineal y algunas ideas que es necesario que tú puedas rescatar. A ver, veamos. Caramba, ¿qué pasó? Se fue la ventana. Ya. A ver. Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Con este ejemplo te va a quedar clara muchas de las cosas que vamos a ir haciendo en el desarrollo de los temas. ¿De acuerdo? A ver, imaginemos que hay una familia conformada por papá, mamá y sus 3 hijos. Y esta familia de 5 personas va al cine. Y resulta que encuentran una fila de 5 asientos. ¿De acuerdo? En esta fila de 5 asientos ocurre lo siguiente. Papá y mamá quieren sentarse juntos. Y como quieren sentarse juntos, habrá que averiguar de cuántas maneras podrán hacerlo.
Ahora bien, ¿cómo nosotros enfrentamos este tipo de situaciones? Ya, vamos a ver. Ya, imaginemos primero los 5 asientos. ¿De acuerdo? A ver, un asiento, 2, 3, 4 y 5 asientos. Bien, ya ahí están nuestros 5 asientos. Muy bien, aquí estará de repente papá, aquí estará mamá y aquí estarán los hijos. El hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3. La condición es que papá y mamá permanezcan juntos. Muy bien. Cada vez que a nosotros nos pidan pensar en que dos o más elementos deben estar juntos, entonces vamos a pensar que ese grupo se va a comportar como un único elemento. Muy bien, Yasumi, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros en este caso ya no tenemos 5 elementos. Ahora hay 4 elementos. Y estos 4 elementos deben de ordenarse. Muy bien, deben de ordenarse. Entonces, como hay 4 elementos que deben de ordenarse, nosotros diremos la permutación de 4 en 4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son 4 elementos que quiero ordenarlos. Bien. Pero hay otro detalle. Dentro de este grupo formado por papá y mamá, ellos también se pueden ordenar. Así como se sentó primero el padre y luego la madre, podría haberse sentado primero la madre y luego el padre. Entonces, debe de haber un ordenamiento dentro de este grupo de dos elementos, que podríamos escribirlo como la permutación de 2 en 2. Y como debe de ocurrir esto de manera simultánea, es decir, deben de sentarse todos y además debemos de ordenar el grupo formado por papá y mamá, entonces habrá que multiplicar. Haciendo nuestros cálculos, como estos dos valores son iguales, esto será factorial de 4 por factorial de 2. Factorial de 4 valdría 24, factorial de 2 vale 2, y como por aquí nos lo hace presente Alexander, el resultado sería 48. Aclaremos que esta primera permutación de 4 en 4 es una permutación externa, es una permutación fuera del grupo. Y esta permutación de 2 en 2 es la permutación o en todo caso el ordenamiento interno al interior del grupo. ¿De acuerdo? Al interior del grupo. Muy bien, chicos. No sé si van a hacer una captura. Por favor, háganla. ¿Listo? Bien. A ver, veamos otra situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra situación. A ver. Podría ser de que tenemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos 12 personas que desean tomarse una foto grupal. ¿Qué feo salió ahí?
Muy bien, desean tomarse una foto grupal. Con la condición de formar dos filas. La primera es 7 personas y la segunda es 5 personas. Entonces, la pregunta sería, ¿de cuántas formas se pueden ordenar? Muy bien. Si nosotros estuviésemos frente a esta situación, ¿qué deberíamos de hacer? Ya. Lo que a nosotros nos están solicitando es algo como esto, ¿no? Tendríamos una fila formada por 7 personas. Ya está, ahí estarían las 7 primeras personas en la primera fila. Y luego vendría una segunda fila de 5 personas. Bien, ahí estaría mi segunda fila de 5 personas. Esto que estamos observando aquí, yo podría decir que es equivalente a lo siguiente. A ver, si en lugar de pensar que son dos filas, yo imaginase que es una sola fila, sería más fácil. Muy bien, ahí están las 7 primeras personas y aquí están las 5 siguientes personas, ¿no? Si yo las pongo en una fila, podría decir, imaginariamente podríamos, profe, cortar, ¿no? Esta fila en este punto y esto simplemente lo ponemos abajo. Muy bien. ¿Cómo sería nuestro cálculo? Profe, sencillo. Sería la permutación de 12 en 12, ¿no es cierto? Y la permutación de 12 en 12 podríamos escribirla como factorial de 12. Entonces, veamos que hay situaciones que no necesariamente, digamos, me dicen que se trate de una permutación lineal, pero que sin embargo yo, al momento de analizar, me doy cuenta que terminan siendo una permutación lineal, ¿no es cierto? Me doy cuenta de ello. Ahora, ¿por qué, profe, los ordena? Ah, porque en una foto el orden importa, ¿no? No es lo mismo estar, por ejemplo, en el extremo de una fila, en los extremos, que estar de repente en la parte central, ¿no? Si yo aparezco en la parte central, de repente voy a tener una mayor notoriedad en la foto, ¿no? Porque generalmente cuando miramos una foto o miramos un objeto, lo hacemos desde el centro, ¿no? A diferencia de que si me ubico yo en uno de los extremos. Entonces, tengamos presente ello. Muy bien, chicos, una pequeña captura para continuar. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Muy bien, veamos. Nos habíamos quedado entonces con la permutación lineal con elementos repetidos. Ya. Aquí lo que ocurre es que voy a ordenar elementos. Lo voy a hacer utilizando una figura abierta, pero hay un detalle. Hay elementos que son exactamente iguales, y que yo simplemente no me daría cuenta de que los he cambiado de lugar, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a calcular? De esta manera, ¿de acuerdo?
En algunos textos aparece así, permutación repetida de un total de n elementos, de los cuales hay un primer grupo de elementos que aparecen p veces y hay un segundo grupo de elementos que aparecen q veces, donde evidentemente los elementos que aparecen p veces son diferentes a los que aparecen q veces. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, mira, dice, ¿de cuántas formas diferentes se puede ordenar en una fila 2 esferas de color rojo, 3 de color verde y 2 de color azul, todas del mismo tamaño? Entonces, lo único que las identifica son los colores, ¿no? Si son del mismo tamaño, las 2 esferas de color rojo para mí serán exactamente iguales. No me podré dar cuenta de que cambio la posición, ¿no es cierto? Puedo ponerlas en esta o en esta posición y sin embargo no me daré cuenta porque son iguales, son idénticas. Entonces, lo único que las va a diferenciar es el color. Muy bien, tenemos ahí un ejemplo, ahí están nuestras 2 esferas de color rojo, las 3 esferas de color verde y las 2 de color azul. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el ordenamiento de estas esferas, diría lo siguiente. Hay elementos que son repetidos, 2 esferas iguales de color rojo, 3 iguales de color verde y 2 iguales de color azul. Para mí son exactamente iguales, ¿no? Y lo único que hago es decir, bueno, hay 7 elementos, 2 rojas repetidas, 3 verdes repetidas, y 2 azules repetidas. Siguiendo la secuencia sería el factorial de 7 sobre factorial de 2 por factorial de 3 por factorial de 2, ¿no? Y eso me daría 210. Muy bien, Yasumi, 210. ¿No? Entonces hay 210 formas de ordenar las esferas. Un detalle, y vamos a escribirlo por aquí, es que no siempre hacemos uso de esta forma de representación. En algunas ocasiones, la representación matemática, por ejemplo, en lugar de escribir PR de un total de 7, 2, 3 y 2, en algunos casos simplemente usamos esta notación. Y entendemos que estas dos notaciones son iguales. Por lo tanto, cuando tú en una permutación observes que hay varios números en la parte inferior, automáticamente imagínate que se trata de una permutación con elementos repetidos. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, solamente que es una forma diferente de hacer la notación. Tómale captura a esta última parte porque esto no está en tu material y me gustaría que te puedas familiarizar con estas dos formas. Bien, listo. Voy a borrar lo que acabo de escribir, muchachos, para continuar, ¿de acuerdo? Listo, borramos y continuamos. Ya, la otra situación que nos interesa entender el día de hoy es la llamada permutación circular. ¿De acuerdo? Sí, Alessandra, es solamente una manera distinta de escribirlo, de representarlo. La permutación circular tiene esta situación. Importa el orden, pero ahora los elementos van a formar una figura cerrada. ¿De acuerdo? En otras palabras, van a encontrarse alrededor de un objeto, generalmente. Problemas clásicos, un grupo de personas que se sientan alrededor de una fogata o que se sientan alrededor de una mesa. ¿De acuerdo? Pero hay aquí un hecho muy importante y que debemos de resaltar. Como la figura cerrada no tiene ni principio ni final, necesito que uno de ellos actúe como punto de referencia, ¿de acuerdo? O como punto fijo también. Y a partir de ese punto, que me va a marcar el inicio y el final, yo puedo hacer un ordenamiento, ¿de acuerdo? Es por eso que en la fórmula
de la permutación circular de n elementos, nosotros ponemos n-1 factorial. ¿Por qué -1? Porque estoy quitando un elemento que me servirá como punto fijo o como referencia. ¿Ya? La característica es que en este tipo de situaciones nosotros siempre estamos ordenando todos los elementos. No es como en la permutación lineal que yo podía ordenar cierto grupo de elementos. Aquí no, aquí necesariamente tienen que estar todos los elementos ordenados. Un ejemplo de ello podría ser el siguiente problemita. Dice, deseamos ordenar 5 objetos alrededor de una mesa circular. ¿De cuántas formas se pueden hacer? Muy bien, ahí tenemos nuestra mesa. Ahí estarían los 5 elementos y hay que ordenarlos. ¿De cuántas maneras? Profe, permutación circular de 5, o lo que es igual, el factorial de 4, y que representaría 24 formas. ¿Por qué hacemos uso de esta expresión? Porque de estos 5 elementos tomaremos uno como referencia. Un ejemplo, si tomo a A como referencia, yo podría decir que B está sentado a la derecha de A, mientras que E estaría sentado a la izquierda, ¿no es cierto? A la izquierda de A. Entonces, por eso me sirve a mí la referencia. Por aquí Piero nos pregunta, dice, entonces, ¿no? La permutación de 8, 2, 6, así, permutación lineal, con elementos repetidos, significaría que el total sería 6 por estar al inicio. Correcto, correcto, ¿no? En una permutación lineal con elementos repetidos, el primer número que aparece siempre representa el total. Siempre representa el total. Tanto en la permutación lineal con elementos repetidos como en la permutación circular, muchachos, existe la posibilidad de que me pidan que haya elementos que estén juntos. Y recuerda, cada vez que me dice que un grupo de elementos debe de estar juntos, estos se comportarán como si fuese uno solo. ¿De acuerdo? A ver, tengo por aquí un ejemplo. Voy a dejar de compartir un ratito estas diapositivas y vamos a poner lo que cada niño asiste acompañado de sus padres. Cuando dice sus padres, se entiende padre y madre. Si en la noche prenden una fogata, determine de cuántas formas diferentes se podrán sentar alrededor de la fogata, dado que cada uno de ellos debe de sentarse entre sus padres. Entonces, nosotros lo que tendríamos en realidad es una figura así. Ahí está la fogata, alrededor debe de sentarse los niños. Pero la idea es que los niños se sienten acompañados de padre y madre. De tal manera que si ubicamos a los 5 niños, debería de ocurrir esto. Si yo fijo un punto, ¿no? Entonces me doy cuenta de que ya no se trata de 5 elementos, porque son 5 elementos aquí, dado que hay agrupaciones, sino que se trata simplemente de 4. Entonces aplicaríamos el 4 factorial. Bien, estoy haciendo un ordenamiento externo a cada grupo. Ordenamiento externo a cada grupo. Por eso uso permutación circular de 5. Sin embargo, al interior de cada grupo, me doy cuenta que puedo ordenar nuevamente. Ya, el niño no puede cambiar de lugar, pero mamá y papá sí pueden cambiar de lugar. Entonces sería 2, ¿no es cierto? En realidad sería la permutación de 2 en 2. Hay 2 lugares que pueden ser ocupados por padre y madre. Así que permutación de 2 en 2. Sin embargo, la permutación de 2 en 2 es el factorial de 2 y eso simplemente sería 2. Por lo tanto, podríamos decir luego, dentro de cada grupo los padres cambian de lugar y sería 2, ¿no es cierto?, para el primer grupo, 2 para el segundo grupo, 2 para el tercer grupo y así sucesivamente hasta completar los 5 grupos.
¿De cuántas formas? De 32 formas pueden ubicarse en total los padres. Como debemos de ubicar a los padres dentro de cada grupo y además debo de, digamos, organizar u ordenar los 5 grupos, habrá que multiplicar estos dos resultados, ¿no? Principio de la multiplicación. Deben de ocurrir de manera simultánea. Entonces, 4 factorial por 32 sería lo mismo que 24 por 32. Y eso me da 768 formas. Bueno, acá ha habido un error, dice 30, pero debería de ser 768. Muy bien, Yasumi, muy bien, Alessandra, 768. Bien, listo. Entonces, un ejemplito de este tipo nos permite a nosotros entender cómo va a funcionar la permutación lineal. Circular. Vamos a ver, por aquí hay otra con elementos repetidos para que se entienda mejor. A ver, dice, determine cuántas palabras con o sin sentido pueden formarse o puede formar Ana tomando las letras de la palabra aritmética, de tal manera que las letras A nunca queden juntas. Ya, esta situación también es típica. ¿De acuerdo? Ahora ya no quieren que estén juntas, ahora quieren lo contrario, que no estén juntas. Sin embargo, hay un detalle. Si nosotros quisiéramos calcular de manera directa de cuántas formas no van a quedar juntas, tendríamos un cero inconveniente. Porque para que las dos letras A no estén juntas, basta que en medio yo ponga un elemento diferente. Pero así como pongo un solo elemento, podría poner 2, o podría poner 3, o podría poner 4, 5, 6, 7, o incluso 8 elementos, porque son un total de 10. Entonces, la forma más sencilla es la que nos plantea Denis. Para calcular de cuántas formas no están juntas, hago una sustracción. Al total le resto la cantidad de formas en que estas dos letras están juntas. Entonces veamos. Aritmética es una palabra que tiene repetidas las letras. Hay 2 veces A, hay 2 veces I y hay 2 veces T. Entonces podríamos decir que el número total de casos viene expresado de esta manera, ¿no? La manera que estamos viendo nosotros aquí. Voy a cambiar la forma del puntero. La forma que vemos aquí, ¿no? De un total de 10 letras, 2 veces A, 2 veces I y 2 veces T. Profe, pero ¿por qué no cuenta las cantidades de veces R, la cantidad de veces que hay M, la cantidad de veces que hay E o la cantidad de veces que hay C? Por una sencilla razón. Porque como aparecen una sola vez, sería factorial de 1, que vale 1, así que lo podemos omitir. ¿De cuántas formas aparecen juntas? Bueno, ¿de cuántas formas puedo ordenar, mejor dicho, estas letras antes de que aparezcan juntas? ¿De cuántas formas puedo ordenar? Profe, 90 por el factorial de 7. ¿De acuerdo? Ahora, vamos, cuando las letras están juntas, que es lo que no quiero, pero se lo voy a restar. Estando juntas se comportan como si fueran un solo elemento. Entonces, ¿quiénes se repiten? Profe, se repite la I y se repite la T. Son los únicos que se repiten. Y ya no hay 10 elementos. Ahora solamente hay 9 elementos. Entonces, para que estén las dos A juntas sería 9 factorial, porque acuérdate que hay 9 elementos, sobre 2 factorial por 2 factorial. 2 factorial de la I y 2 factorial de la T. Hacemos los cálculos y esto nos sale 18 por 7 factorial. Para saber de cuántas formas las letras A no están juntas, sería la diferencia, ¿no? 90 por 7 factorial menos 18 por 7 factorial. Lo que nos daría 72 por 7 factorial. Hacemos los cálculos y eso se convertiría en 9 factorial. A ver, vamos a ver. Daniel nos pregunta, ¿por qué 3 veces 2? Aquí, me imagino que estás preguntando, Daniel. Es porque es 2
porque hay 2 veces A. El otro 2 es porque hay 2 veces I. Y el otro 2 es porque hay 2 veces T. Míralo aquí. Como ellas han formado un solo grupo, entonces solamente cuento las que están repetidas fuera del grupo. ¿Quién aparece? 2 veces I, un 2. Y también aparece 2 veces T, otro 2. Es esa la razón. ¿De acuerdo? A ver, chicos, una captura, porque sé que esto no lo tienen ustedes en su boletín, o en su material, mejor dicho. ¿Listo? Voy a poner la diapositiva anterior. Esta que habíamos visto. También háganle captura. ¿De acuerdo? Son 2 materiales que ustedes no tienen. Bien. Listo, muchachos. Dejo de compartir un ratito. Vamos a... Ya. Hemos visto entonces esto de ordenamiento. ¿De acuerdo? Estos ordenamientos. Pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando el orden no nos interesa. Y eso es hablar ya de combinación. Cuando hablamos de combinación, el orden no interesa y vamos a usar la siguiente expresión matemática. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que n es el total y r la cantidad de elementos que yo estoy tomando. Si me dicen combinación de n-r, significa que estoy tomando r elementos de un total de n. Pero el orden no nos interesa, solamente queremos saber quiénes son estos elementos. ¿De acuerdo? A ver, dicho de otra manera, si me dicen combinatorio de 8 en 3, significa que los 8 elementos que tengo los voy a tomar o voy a formar grupos de 3. Los estoy tomando de 3 en 3. Siguiendo la secuencia sería factorial de 8, factorial del total, luego 8 menos 3, factorial, en este caso factorial de 5, por 3 factorial. Tenemos ahí el resultado. Factorial lo hemos expresado de esta manera. 5 factorial con 5 factorial se cancelará. Tengo aquí factorial de 3 que vale 6, así que se cancelará con este 6. ¿Qué me quedaría? 7 por 8. Listo, 56 entonces. Por aquí, combinatorio de 9 en 5. Los tomo de 5 en 5. Siguiendo el ejemplo, 9 factorial. 9 menos 5 me daría 4 factorial por 5 factorial. Ordenamos, se cancela 4. Factorial de 5 era 120, así que podemos cancelar un 5, un 6, y aquí del 8 sacamos un 4, ¿no es cierto? Para que me dé 120, me quedaría 7, 2 y 9, lo que es igual a 126. Una aplicación, un ejemplito de esto. A ver, dice, de un grupo de 7 personas, ¿cuántos comités de 4 integrantes se pueden formar? Muy bien, ahí están las 7 personas, necesito 4 de ellas. ¿Importa el orden? No, porque solamente quiero saber cuáles son las 4 personas que van a formar el comité. Por lo tanto, combinatorio de 7 en 4, ¿no? 7 factorial sobre 3 factorial por 4 factorial. Y eso me dará 35. Un hecho importante, disculpen ustedes, un hecho importante es el siguiente. Van a encontrarse problemas en los que me hablen de que se tiene un grupo de personas y que de ese grupo de personas nosotros vamos a elegir cierta cantidad. Y puede presentarse dos situaciones. ¿Importa el orden o no importa el orden? ¿Cómo reconozco, profe? Sencillo. Si hay un cargo, si hay una tarea por realizar, importa el orden. Si por el contrario no hay cargo, digamos, el orden no importa. Imagínense que me hubiesen dicho, ya, hay comité de 4 integrantes, pero este comité tiene presidente, vicepresidente, secretario y digamos, un tesorero. ¿Importaría el?
Sí, en este caso importaría el orden. ¿Por qué? Pongamos ejemplo chiquito. Presidente y vicepresidente. ¿De acuerdo? Ana la presidenta, Ricardo el vicepresidente. Pero, ¿y si cambio el orden? Ricardo el presidente, la vicepresidente, ¿será diferente? Sí. ¿Por qué? Porque hay cargo. Pero si solamente voy a elegir 4 personas y no hay cargo alguno, el orden no importa. Otra situación. Cuando premias, si a mí me dicen elige 4 personas para premiarlas y dar el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, el orden importa. Pero si me dice, oye, elige 4 personas del grupo, el orden no importa. Entonces, ten mucho cuidado. No es porque veas, grupo de personas, voy a formar comités, el orden no importa. No, no, ten cuidado, analízalo bien. En algunos casos el orden importa, en otros no. Pero te voy dando pistas. El orden importa cuando hay cargos, ¿de acuerdo? Presidente, vicepresidente, secretario, vocal, tesorero. Ahí importa el orden. O cuando vayas a premiarlos porque hay puestos que se han ocupado, ¿de acuerdo? El orden importa. En otras situaciones, el orden no importará. Bien. Bueno, chicos, con eso nosotros hemos concluido lo que es nuestra parte teórica. Se van a elegir a 3 de ellos para que sean el presidente, vicepresidente y tesorero del aula, donde estudian sus hijos. ¿De cuántas maneras se puede realizar dicha elección? A ver, si nosotros tenemos en cuenta las observaciones que les he planteado yo hace un momento, creo que lo pueden calcular de manera directa, ¿no? Sería la permutación de 9 en 3, de 9 en 3, ¿no? Ahora bien, podríamos analizarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Que resulta particularmente útil bajo algunas circunstancias. A ver, muy bien, por acá todo el mundo dice la A, Yasumi, Piero, Lady, Alexander, ¿no? Alessandra, Denis también. Vamos a ver. ¿Cómo sería si es que yo quisiera analizarlo de otra manera? Mira, tenemos al presidente, al vicepresidente y al tesorero. Muy bien. Elijamos primero al presidente. ¿De cuántas maneras puede elegir al presidente? Profe, lo puede elegir de 9 formas diferentes. ¿Por qué? Porque como usted tiene 9 personas, cualquiera de estas 9 personas puede ser el presidente. ¿Y el vicepresidente? Profe, si usted tenía 9 personas y eligió una para presidente, ahora le quedan 8. Entonces tendría 8 personas para vicepresidente. De estas 8 personas, tenía 9 inicialmente. De estas he tomado 2 para presidente y vicepresidente. ¿Cuántas me quedan? Profe, le quedan 7. Entonces, el tesorero puede ser cualquiera de las 7 personas restantes. El resultado me daría 504. Como ya les mencionaba, nosotros también podríamos hacer la permutación de 9 en 3. Recuerda que de forma práctica, si hago permutación de 9 en 3, me quedo con los 3 últimos números ¿de quién? Del factorial de 9, que sería 9 por 8 por 7. Es exactamente lo mismo. Entonces, puedo usar la permutación o de repente lo puedo analizar de esta manera. Bien. De cualquiera de las dos formas, 504. ¿Lista la captura, muchachos? Seguimos. A ver, en el problema 2 dice, ¿de cuántas formas se pueden colocar 3 varones y 3 mujeres de manera alternada en una mesa circular con 6 asientos? Ya por aquí tengo la respuesta. Dice Yasumi, que ya sabe cuánto es la respuesta. Vamos a ver. La única forma de sentar alternadamente a 3 varones y a 3 mujeres es varón-mujer, varón-mujer. ¿De acuerdo? Eso se refiere cuando nos dicen alternadamente.
Entonces, digamos que tenemos estas formas. Ahí está. Varón, mujer, varón, mujer. ¿De acuerdo? Están alrededor de la mesa. Bien. Ahora, yo sé, profe, que están formando una figura cerrada y que por lo tanto deberíamos de usar permutación circular. Muy bien. Entonces será el ordenamiento de los varones y luego de las mujeres. Permutación circular de 3. Listo, ya estoy ordenando a los varones. Profe, y ahora vamos a ordenar a las mujeres. ¿Permutación circular de 3 nuevamente? No, muchachos. Permutación de 3 en 3. Y a algunos de repente les exploté el cerebro. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando nosotros usamos permutación circular, recuerda, ¿qué ocurre? Eliminamos un elemento porque lo usamos como punto de referencia, como punto fijo. ¿Cuántos puntos fijos necesito yo en un ordenamiento? Solo uno. No necesito 2, no necesito 3, no necesito 4. Basta que tenga un punto fijo para poder ordenar a todos. Entonces, al poner la primera permutación circular, ya he colocado un elemento de referencia. Luego, todos los ordenamientos que vengan serán ordenamientos lineales, permutación de 3 en 3. Simple. Ya, profe, sigo sin entender. Te lo explico de otra manera. A ver. Ya. Nosotros tenemos nuestra figura circular. Aquí hemos colocado un elemento de referencia, que lo voy a representar así, ¿de acuerdo? Y aquí estaría varón 2, varón 3, mujer 3, mujer 1 y mujer 2. Así estaría. Listo. Imaginariamente vamos a realizar un corte. ¿De acuerdo? Imagínate que tomo un par de tijeras y hago un corte. Al hacer este corte, yo podría ahora estirar esto como una figura lineal y decir, profe, mire usted, en esta figura lineal me quedaría así, la figura que me servía de referencia ha quedado cortada por la mitad, entonces quedaría algo así. Y mire, profe, aquí estaría varón 2, aquí estaría el varón 3, que ya los he ordenado con la permutación circular y solamente faltaría ubicar a las mujeres. Aquí estaría la mujer 2, aquí estaría la mujer 1 y aquí estaría la mujer 3. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de ordenar a las mujeres de forma lineal. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Si tengo que ordenar varias situaciones, varios elementos, ¿de acuerdo? En una forma cerrada, en una figura cerrada, tengan en cuenta, una sola vez la permutación circular, todas las demás veces vamos a utilizar permutación lineal, ¿de acuerdo? Una sola vez la permutación circular. Bueno, veamos cuánto sale el resultado. Permutación circular de 3 es 2 factorial. Permutación de 3 en 3, 3 factorial, ¿no? Lo mismo que 2 por 6. Entonces el resultado sería 12. Hay 12 maneras diferentes de hacer este ordenamiento. ¿Bien? No te preocupes, Alexander. No te preocupes. A todos nos pasa cuando vemos por primera vez este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, captura. Muy bien, vamos a eliminar lo que he dibujado, que es la explicación, y continuemos. Ya, a ver, Susan, no te preocupes, al final voy a volver a pasar todas las diapositivas para que puedan hacer capturas si es que
no llegaron a hacerlo, no te preocupes. Muy bien. Problema 3. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en forma lineal y de acuerdo al color 2 esferas rojas, 2 blancas, 2 verdes y una amarilla, si las rojas estarán en los extremos? Muy bien, el problema no lo dice, pero nosotros asumimos automáticamente que las esferas son iguales entre sí. Es decir, estas 2 esferas rojas no las podré distinguir una de otra. Lo mismo me pasará con las blancas o con las verdes. Entonces, yo debería de pensar que tengo así una situación como esta. Las rojas deben estar en los extremos, tal y como lo estoy mostrando yo aquí. Así que estas esferas rojas no tienen posibilidad de ordenamiento. Las que puedo ordenar son las 5 pelotitas que están aquí, en la parte central. ¿De acuerdo? ¿Son elementos repetidos? Claro que sí. Las blancas están repetidas, lo mismo que las verdes. Las rojas, profe, también están repetidas, sí, pero no las cuento porque ellas están en los extremos, ellas no se pueden mover. Las únicas que pueden ordenarse, moverse, cambiarse de lugar, ¿cuáles son? Las 5 bolitas o las 5 pelotitas centrales. Muy bien, los ordenamos con la fórmula de permutación lineal con elementos repetidos. 5, porque son solamente 5, 2 de ellas blancas, 2 de ellas verdes y una amarilla, ¿no? Hacemos nuestros cálculos y el resultado nos da 30, ¿de acuerdo? Nos da 30. Profe, pero por 2, profe, porque aquí estos extremos los puedo cambiar. No, porque si yo cambio esta pelotita roja del extremo izquierdo y lo paso al extremo derecho, oye, yo no me estoy dando cuenta que ha habido un cambio porque son exactamente iguales, ¿cierto? Para mí el ordenamiento sigue siendo el mismo. Entonces, la respuesta es 30. Ya sé que el 30 no está en las claves, ¿no? Lamentablemente no hay clave para marcar. Listo, muchachos, capturita y seguimos. Bien. Siguiente problema. Problema 4. Dice, Zenobia debe repartir 10 regalos diferentes a sus 3 nietos, Nilmar, Andrei y Gael. Si el mayor debe recibir 5 regalos y los menores 2 regalos cada uno, determine de cuántas formas pueden hacer el reparto. Primera pregunta. ¿Importa el orden en que Zenobia entregue los regalos? Es decir, al primero de ellos, que debe de recibir 5 regalos, ¿importará el orden en el que le entreguen estos 5 regalos? No, no es cierto. Lo único que quiere el mayor de ellos es recibir sus 5 regalos. Entonces, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Ahí están los 10 juguetes, están los 3 nietos, y digo lo siguiente, ¿no? Al primero de ellos, combinatorio de 10 en 5. ¿Por qué? De 10 juguetes solamente le interesa recibir 5 y no importa el orden. Al segundo de ellos le debe de corresponder 2 juguetes. Pero tengamos en cuenta esto. Ya no hay 10. De estos 10 juguetes hemos entregado 5 de ellos. Entonces solamente quedan 5. Y de esos 5 necesitamos 2. Y para Gael, de los 3 restantes necesitamos 2. Siempre voy quitando los regalos que ya entregué. Multiplico porque necesariamente deben entregarse regalo a los 3 nietos. Necesariamente. Entonces, al hacer nuestros cálculos, vendría esto, hacemos la operación y el resultado es 7.560 formas, ¿de acuerdo? Esa es nuestra respuesta. En este caso, la respuesta es B.
Muy bien, chicos, una captura. Siempre analiza si importa o no el orden, porque eso dependerá si usas permutación o usas combinación. Muy bien, siguiente. En el problema 5 dice, Samir tiene 3 mochilas, azul, roja y negra. Además, tiene 5 llaveros de animales, gato, sapo, pato, tortuga y cuy. ¿De cuántas formas puede colocar un solo llavero en cada mochila si el llavero de pato solo lo usa con la mochila negra? Muy bien, vamos a hacer algunas precisiones. El problema no lo dice, pero vamos a suponer que son las 3 mochilas que necesito colocarles llavero y las 3 mochilas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Se me presentan dos situaciones. Primera situación, ahí están las mochilas y como la negra es la que tiene una condición especial, yo podría decir, ¿sabes qué? La mochila negra, pongámosle el llavero de patito, ¿de acuerdo? Luego analizaremos si es que no lleva el llavero de patito, pero vamos a imaginar que en esta situación la mochila negra tiene el llavero de patito. Muy bien, eso significa que solamente hay una forma de asignarle un llavero a esta mochila negra. Pero como tenía 5 llaveros y he quitado el de patito, me quedan 4 llaveros. Entonces ahí están los 4 llaveros, el de gatito, sapito, tortuga y cuy. Están los 4 llaveros. Uno de estos 4 llaveros se lo pondré a la mochila azul. Significa que la mochila azul tiene 4 posibilidades, 4 formas. Imaginemos que usamos el llavero de gatito. ¿Listo? Ya. La mochila azul se va con el llavero de gatito. Entonces, para la mochila roja nos quedan 3 llaveros. Significa que la mochila roja tiene 3 posibilidades y vamos a imaginar que escogió el de sapito. ¿De cuántas formas puedo llevar a cabo esta distribución de llaveros? Profe, como los llaveros deben de aparecer en las 3 mochilas de manera simultánea, multipliquemos. Y eso significaría que habían 12 formas diferentes de escoger los llaveros, siempre y cuando a la mochila negra le asignemos el llavero de patito. Bien, claro, la otra situación que se nos presenta, y es nuestro segundo caso, es que la mochila negra no lleve el patito, lleve cualquier otro llavero. Entonces, si no va a llevar el patito, ya no tengo 5 llaveros, solamente tengo 4 llaveros. De estos 4 llaveros, elegiremos uno. ¿De acuerdo? El de gatito, por ejemplo. Entonces, la mochila negra tiene 4 posibilidades. Al elegir el de gatito, para la mochila azul quedan 3 posibles llaveros. ¿De cuántas formas podemos poner un llavero a la mochila azul? De 3 formas diferentes. Imagínate que eligió el de sapito. Así que la mochila roja solamente tiene 2 posibilidades, ¿no es cierto? Elige una de ellas, por ejemplo la tortuga, y listo, eso es todo. Multipliquemos porque necesariamente aparecen los llaveros en las 3 mochilas de manera simultánea y ahora tenemos 24 posibilidades. La cantidad total de formas, fácil, profe, 12 de la primera forma y 24 de la segunda. En total, 36. Nuestra respuesta sería 36, disculpen ustedes. Y como ves, no hay clave, ¿no? No hay clave. Por acá Yasumi nos dice, profe, en el primer caso, tome solamente permutación de 4 en 2. Claro, porque como la mochila negra ya tiene llavero, de los 4 llaveros restantes, solamente me faltan elegir 2. Y el orden, ¿no? ¿Por qué el orden? Ah, porque tienen figuritas, ¿no? Profe, en el segundo caso, ¿también lo podríamos hacer con permutación? Claro. ¿Cuántos llaveros en total hay? 4, porque el de patito no cuenta. Y de estos 4, ¿cuántos tenemos que elegir? 3 de ellos, ¿no es cierto? Porque necesitamos para las 3 mochilas. La permutación de 4 en 3
me dará pues precisamente 24. Bien, hecha la captura, seguimos. Problema 6. Dice, ¿por qué aplicó el segundo caso? ¿Cuál segundo caso, Piero? ¿A qué te refieres con el segundo caso? A ver, aclaremos. ¿A qué te refieres con el segundo caso? A ver. Lo que yo estoy haciendo aquí, Piero, es lo siguiente, ¿no? Mira, el llavero de Patito es el que tiene el problema. Porque el llavero de Patito, la única mochila que puedes poner el llavero de Patito es la mochila negra. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿no? La mochila negra puede tener el llavero de Patito, como puede no tener el llavero de Patito. Si tiene el llavero de Patito, la mochila negra, 12 formas. Por el contrario, si no usa el llavero de Patito, entonces, ¿cuántas formas hay? 24. ¿De acuerdo? Porque la mochila negra no nos dice que no puede usar los demás llaveros. Lo que nos dice es que el llavero de Patito siempre debe de ir en la mochila negra. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que nosotros estamos haciendo. Cuando está el llavero de Patito y cuando no está el llavero de Patito. ¿Bien? Espero que haya quedado con eso absuelta tu duda. ¿Bien? Listo. Seguimos. El siguiente problema dice, en la siguiente cartilla de números de un juego de lotería, ¿cuánto de dinero tendría que invertir Derek para ganar con seguridad el premio de 1000 soles? Considere que cada jugada con la cartilla cuesta 5 soles. Nota, para cada jugada tendrá que elegir 3 números, no importa el orden. Muy bien, si nosotros queremos determinar cuánto dinero debe de invertir en total para garantizar que gane el premio sí o sí, oye, lo más sencillo sería, tiene que comprar todas las combinaciones posibles, ¿no? El orden no importa, así que ya sabes que se trata de una combinación. ¿Cuántos números tienes? 16 números. Y de estos 16 números que observas aquí, hay que elegir 3 de ellos. Muy bien, entonces tenemos los 16 números que están en la tabla y vamos a elegir 3 al azar. Muy bien, recuerda que cada jugada cuesta 5 soles, así que lo que deberá de invertirse será el número de jugadas que hay en total por 5 soles, que es el precio de cada jugada. ¿Cuántas jugadas hay? Bueno, no importaba el orden, así que combinatorio de 16 en 3. Y cada jugada cuesta 5 soles. Lo que nos da un total de 2.800 soles. La pregunta, ¿será negocio para Derek? No, no es cierto. Porque para ganar 1000 soles de la lotería debe de invertir ¿cuánto? 2.800. Eso significaría que estaría perdiendo dinero, perdiendo dinero. Generalmente esto ocurre con este tipo de juegos, ¿no? Juegan ustedes, por ejemplo, la tinca o juegan cualquier otro juego de azar y generalmente está diseñado de tal manera de que si quieres comprar todas las posibles combinaciones, inviertas más dinero del que vas a recuperar. De esa manera, la empresa se asegura que va a haber una ganancia, sí o sí. Bien, seguimos. En la práctica domiciliaria tenemos la dificultad, creo que se los comenté en la clase pasada, de que no hay suficientes profesores para hacer la práctica domiciliaria y poner en un PowerPoint las soluciones. Sin embargo, sí se revisan las prácticas domiciliarias. Entonces aquí hay una observación. La pregunta 10 de la práctica domiciliaria en sus claves dice B, pero en realidad debería de ser C, ¿de acuerdo? Debería de ser C. Ahí hagamos la corrección. Bien, bueno,
Vamos a pasar ahora a las diapositivas de todas las resoluciones para aquellos que no pudieron capturarla. Ahí tienen la primera dirigida. ¿Listo? Siguiente. Problema 2. Muy bien. Siguiente. Problema 3. Sí, Susan, ya vamos a llegar, no te preocupes. Problema 4. Problema 5, el de los llaveros y las mochilas. Ahora, Mayra, ahorita lo pongo ya. Problema 6. Principios. ¿No? Los principios son dos. El primer principio es el principio de la adición y el segundo principio es el de la multiplicación. El principio de la adición lo usamos cuando los eventos siempre son excluyentes. Y esto de excluyentes lo reconocemos porque hacen uso del conectivo o. En el caso de la multiplicación, lo vamos a usar cuando se tratan de eventos que son consecutivos o cuando son simultáneos. Y de una manera práctica lo reconocemos porque hacen uso del conectivo y. ¿De acuerdo? Y. Muy bien. Así como tenemos principios, tenemos las llamadas técnicas de conteo. Y en las técnicas de conteo tenemos esta situación. El criterio para poder elegir la técnica de conteo adecuada es el orden. Entonces, es una situación en la que nos aparece el orden, es decir, importa el orden, o simplemente no nos importa el orden. Si el orden nos importara, entonces aparece la llamada permutación lineal, nos aparece la llamada permutación circular y nos aparece la permutación lineal con elementos repetidos. Si por el contrario el orden no nos interesa, aparece simplemente la combinación. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo reconozco cuándo usar cada cosa? Cada cosa. Ya, a ver. Vamos a ver, te doy pequeños trucos para que aprendas a reconocer cada situación. En la permutación lineal,
nosotros vamos a utilizarla siempre y cuando tengamos paso con los perros. Ya siempre. Gringo, ya tranquilo. Ya siempre y cuando tengamos figuras abiertas, usaremos permutación lineal. Profe, ¿cómo sé que el orden importa? Ponte un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Un ejemplo sencillito. Disculpen muchachos, pero a ver, tranquilizar al perro para que no haga tanta bulla. Ya. Pero ¿cómo reconocer, profe, que el orden importa? Haga un ejemplo chiquitito. Usen 2 elementos, nada más. El problema puede hablar de 10, 20, 30 elementos. Ustedes usan 2 para su ejemplo. Por ejemplo, podríamos pensar, profe, me hablan de formar una placa vehicular. Una placa vehicular. Ya. Profe, ¿en una placa vehicular importa el orden? Pensemos así. Escoge 2 números, el 1 y el 2. Si pongo 1 y 2, en ese orden, formo el 12. Pero si cambio y pongo 2, 1, aparece el 21. ¿Placas diferentes? Sí, profe, placas diferentes. Entonces, ahí, en el caso de que se trate de armar una placa vehicular, el orden importa. Profe, lo mismo ocurre si es que tengo la necesidad, por ejemplo, de generar un número de serie para un producto. Sí, en un número de serie para un producto, el orden en el que aparecen las cifras y las letras importa. Pero en ambos casos forman una figura abierta, forman una línea. O como les hice el ejemplo, pongo a varias personas para tomarse una foto, ¿no es cierto? Grupal. ¿Importa el orden? Sí, profe, importa el orden, pero siempre son figuras abiertas. La permutación circular la vas a utilizar siempre y cuando tus figuras sean cerradas. ¿De acuerdo? Generalmente forman un círculo, generalmente, ¿de acuerdo? Pero lo puedo ampliar a cualquier otra figura, siempre y cuando la figura sea cerrada. ¿Por qué tiene que ser una figura cerrada? Porque una figura cerrada no tiene inicio ni fin. En otras palabras, cuando yo no pueda ver inicio y no pueda ver fin, entonces uso permutación circular. ¿Por qué? Porque necesitas sacrificar un elemento para que sirva de referencia. Y ya sabes, habíamos visto un ejemplo de ello. Siempre que tengas que hacer más de un ordenamiento sobre una figura cerrada, solo una vez usas permutación circular. En todas las demás oportunidades usas permutación lineal. Y lo habíamos explicado incluso con un dibujito, ¿no? Es como si cortáramos, estiráramos la figura y ahora ya tiene inicio y tiene fin. La permutación lineal con elementos repetidos. Tengo figuras abiertas, ¿de acuerdo? Pero tengo elementos que son idénticos. Por eso hablan de repetidos. Mis elementos tienen que ser idénticos. No los puedo, digamos, reconocer. Ejemplos típicos de esta situación que les estoy planteando es formar palabras con letras de otra palabra. Así como habíamos puesto el ejemplo de aritmética y de cuántas palabras se pueden formar. Ya, ¿y por qué? Porque la letra A del inicio de la palabra aritmética y la letra A del final de la palabra aritmética son iguales. Yo no me voy a dar cuenta si les cambio de lugar. Si les cambio de lugar, para mí eso es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La combinación la vas a utilizar cuando el orden no importa. ¿De acuerdo? No importa el orden.
Y aquí no es necesario que haya figuras. Aquí jamás se va a formar figuras. Aquí lo que se forma es grupos. Entonces, cada vez que yo quiera agrupar, quiero formar grupos de 3, quiero formar grupos de 2, quiero formar grupos de 5, y el orden en el que aparecen los elementos de cada grupo no importa, entonces automáticamente combinación. ¿De acuerdo? En algunos casos, en algunos problemas, podría darse la situación en que tenga que usar combinación y permutación. Te explico. Imagínate que tienes 5 personas. ¿Está bien? Tienes 5 personas. Ahora bien, estas 5 personas se van a separar en 2 grupos. Un grupo de 3 y un grupo de 2. Al grupo de 3 personas, las vas a sentar en una banca que tiene 3 espacios, 3 lugares. Y al grupo de 2 personas que ha quedado, los sentarás en otra banca que tiene también 2 lugares disponibles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Profe, para elegir las 3 personas que forman el primer grupo y las 2 personas que forman el segundo grupo, el orden no importa. Entonces sería así, combinación de 5 en 3 para el primer grupo y luego combinación de 2 en 2 para el segundo grupo. ¿Por qué uso combinación de 2 en 2? Porque al tomar 3 personas de un total de 5 me quedan 2. Ya escogí el grupo. Como ya está escogido el grupo, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que sentarlo. Pero debe de ocurrir de manera consecutiva. Primero elijo el grupo y después lo siento. Al sentarse, el orden importa. Permutación de 3 en 3. Aquí permutación de 2 en 2. Profe, ¿y estos 2 resultados qué hago? Los multiplicas. ¿Por qué? Porque debe de estar sentado el primer grupo y también debe de estar sentado el segundo grupo. Entonces, también lo puedes hacer de esa manera. Combinar. Seleccionas grupo y luego ordenas. ¿De acuerdo? Situaciones típicas. A ver, te explico. Para permutación lineal, ¿cuáles son las situaciones típicas? Personas sentándose, ¿de acuerdo? Sientas a un grupo de personas, esa es una situación típica. Forma el número de una placa, forma un número de serie, ¿de acuerdo? Situaciones típicas. Permutación circular, personas sentadas alrededor de una fogata, personas sentadas alrededor de una mesa, personas formando una ronda. Permutación lineal con elementos repetidos. Ordenar libros en un estante, siempre y cuando hayan libros iguales. Ordenar letras de una palabra. Ordenar bolitas, esferitas o fichas de acuerdo al color, pero las fichas son todas iguales físicamente, salvo por el color. Muy bien, combinación. Escoger personas para formar comisiones, siempre y cuando no haya un cargo, no haya una responsabilidad. ¿De acuerdo? Elegir, por ejemplo, objetos para entregar, así como en el problema de los regalos, elegimos objetos para entregar. ¿De acuerdo? Entonces, espero que con eso haya quedado más clara la idea. Ahora, por aquí, me imagino que ya le están haciendo captura. ¿Sí? Háganle captura. Dejo de compartir. Me pidieron que explicara. Dinero va a gastar. Si es que él quiere ganar el premio sí o sí, tendríamos que pensar de la siguiente manera. Para ganar el premio, ¿cuántas son la cantidad total de jugadas? ¿No es cierto? Si yo compro todas las jugadas posibles, no importa cuál sea el resultado, siempre voy a ganar. ¿Cómo sé cuántas jugadas son posibles? El combinatorio de 16 en 3. ¿Y por qué combinatorio? Porque nos dijeron que el orden no importa.
Si el orden no importa, profe, combinación de 16 en 3. Por cada jugada, ¿cuánto se paga? 5 soles. Entonces, al multiplicar la cantidad de jugadas posibles, que en nuestro caso sería, a ver, vamos a verificar cuánto es en nuestro caso. Dice que es el combinatorio de 16 en 3. Son 560 jugadas posibles, ¿de acuerdo? Hay 560 jugadas diferentes. Cada una de ellas, 5 soles. Entonces, 560 por 5 soles nos da 2.800. ¿Cuánto tendría que gastar Derek para tener todas las jugadas posibles y así ganar con toda seguridad? 2.800 soles. ¿De acuerdo? Claro, el premio solamente es de 1.000, así que al final perdería dinero. Bien, espero que con esta última explicación, Alessandra, haya quedado